Amigas y amigos de Uruguay y el mundo, como siempre a través de Caras y Caretas TV, CX22 Radio Universal en la noche del búho y más de 80 canales en todo el país, hoy recibimos a un político de raza, pero también, y brindamos por eso, también ahora un escritor. No necesita presentación. En el acierto o en el error, siempre ha sido un hombre que ha sido consecuente con sus ideales. Ha ganado y ha perdido. Rafael Michelini, gracias por estar con nosotros. Un placer. No, el gusto es mío. El gusto es mío. Y en la vida hemos luchado por convicciones. Como tú dices, hemos ganado y hemos perdido, hemos acertado y hemos errado, pero siempre con la tranquilidad y la franqueza de luchar por lo que sentíamos. Siempre digo que en el Uruguay las cosas se dicen cuando las luces de las cámaras están apagadas, los micrófonos, o cuando la gente ya está en la tumba. Yo quiero ser claro y contundente. Es una de las personas que más respeto es a Rafael Michelini. Como lo decían en el principio, en el acierto, en el error, pero siempre, si uno retrocede la cinta de la vida, la cinta de la memoria, siempre has sido consecuente con tu conciencia. Y eso no lo logra cualquiera, Rafael. Y también se paga un precio muy caro. Sí, fue parte de la enseñanza de mi padre. A todos sus hijos nos decía, piensen con cabeza propia, porque él era, por supuesto, una personalidad avasallante, y nos decía a nosotros, piensen con cabeza propia y estén dispuestos a equivocarse. Porque si pensás con cabeza propia, podés equivocarte. Ahí está tu viejo, veo el retrato, ¿no? Si ahora pudieras hablar con él y le dirías, mira, este fue mi mayor acierto y mi mayor error, ¿cuál sería, Rafa? A ver, los mayores errores, él me diría, tuviste que transitar por esas montañas empinadas para darte cuenta a lo largo de los años quién eran tus amigos y quiénes no lo eran. En términos políticos. Y los mayores aciertos yo creo que fueron vinculados al tema de derechos humanos, cuando estaba todo muy cerrado y un grupo de personas, muy pocas, entre las que estaban Felipe, mi hermano fallecido, y Selmar, mi otro hermano, el que le decimos Chicho, en que no nos dimos por vencidos, siempre en forma pacífica, seguimos luchando, y además convencidos de que había que movilizar, y bueno, fuimos los convocantes de la primera marcha, y ahí hubo una genialidad que yo creo, no es porque haya sido nuestra, pero hay una genialidad que es la marcha del silencio, en respeto a las víctimas, por supuesto, lo primero, pero también para evitar esa gimnasia, muchas veces de la izquierda, de tratar unos de tapar con su consigna a otros. Y eso seguramente hubiera hecho que la marcha no durara ni 2 años. Porque había una cantidad de gente que incluso no era de izquierda, que tenía en el tema de derechos humanos una bandera propia importante, que se acercó con su silencio y que por supuesto no hubiera aguantado una guerra de consignas, llamémosle así. Pero la marcha del silencio en sí misma, repito, silencio por las víctimas, pero también silencio en el sentido de amplitud. Nadie va a imponer nada. Son los familiares de los desaparecidos o de las víctimas desaparecidas quien año a año, después de esa primera marcha convocada por algunos, año a año son los que convocan. Y ningún sector político, ningún sector social, sindical,
se puede aprovechar de esa marcha, porque en el tema de derechos humanos va mucho más allá del esfuerzo de uno, o de un grupo, o de un sector, o de un sector político. Y yo creo que ahí empezamos a destrancar, aunque no se vio en ese primer momento, la marcha y la movilización empezó a destrancar. A tal punto que hoy hasta mis propios hijos me dicen, ¿por qué no hicieron más? Bueno, hicimos todo lo que pudimos y aquellos que vivimos sabíamos la cerrazón que había y la incoherencia, digo, de la propia sociedad uruguaya que le daba espalda a ese tema. Por ejemplo, gente de la propia izquierda que se ponía mal con Sara Méndez porque buscara a su hijo, que además estaba vivo. Pero me tocó discutir con ellos, con algunos que incluso en otros temas, digamos, son más radicales que uno. Yo le digo, ¿cómo le vas a decir a una madre que no busque a su hijo? ¿Qué constitución, qué ley va a evitar eso que está metido en nuestras venas? ¿No? Y bueno, y la sociedad uruguaya al final comprendió, por supuesto hubo otras marchas, se avanzó y después a mí me erizó la piel cuando Tabaré Vázquez anunció el 1 de marzo del 2005 que se iba a entrar a los cuarteles. Algo impensado, ahora parece fácil, ahora parece algo livianito, en ese momento era impensado entrar a los cuarteles. Rafa, quiero irme a la memoria. Me quiero imaginar vos en tu primera casa, cuando tenías 5 años, sentado ahí en el cordón de la vereda, ¿no? Y este Rafael de ahora se sienta al lado de ese botija. ¿Qué le preguntarías? ¿O qué le rogarías que el tiempo te sacó de ese botija? Sí, no quiero salirme del libreto de lo que tú me estás preguntando, pero yo hasta los 11 años, 12 años, que fue a la primera manifestación, creo que era de los cañeros que vinieron, después fui al acto del Frente del 71, fue inmenso, inmenso. Fue la primera vez que escuché a mi padre. Hasta ese momento yo no tenía ni idea de nada. No te voy a venir a hacer de que me ponía a leer, que escuchaba las reuniones de mis hermanos. No, yo vivía en la felicidad completa. El verano para mí era con mis primos. Y no. Hasta esa edad yo no tenía conciencia de lo que pasaba. Ni tenía la dimensión de lo que era mi padre. Y después lo que fue mi madre, que fue excepcional. Entonces, si yo me sentara al lado de ese niño, lo único que le podría decir es disfrutar de este momento, porque lo que se viene es muy complicado. ¿Cuándo tomé conciencia? Fue en aquella marcha de Cañeros, que fui con una hermana mía. Además, cuando embistió la policía, o la republicana, nadie me había advertido que había que correr. Entonces estábamos todos gritando, y yo también, y de repente quedé solo. Y venía, digamos, la republicana, y mi hermana me agarró de los pelos y me sacó. Me dice, cuando viene la policía hay que correr, como que fuera lo evidente, yo ni lo tenía. Y después estuve en el 71, que me sorprendió mucho la velocidad con que hablaba mi padre. Pero si tú me dices en qué momento a mí me impactó, bueno, cuando tiraron la bomba en casa. Y entonces, nosotros somos 10 hermanos, era una casa muy grande, con varios baños, y entonces yo escuché el estruendo, miré por la puerta, porque yo dormía en una cucheta, y vi a todas mis hermanas en camisón corriendo para adelante. Y cuando me acerqué, vi que mi madre estaba aliviada, entre comillas, porque el vidrio
frente a la cuna de Marcos, que es mi hermano menor, había explotado y mi hermano estaba lleno de vidrios, pero ninguno que lo pudiera, era todo polvo, ninguno que lo pudiera atravesar. Y en ese momento sí dije, están tocando a mi gente, a mi familia, a los míos, algo tenés que hacer. Por supuesto, un comentario muy, muy infantil, porque ¿qué iba a ser yo? Pero eso fue muy fuerte. Me acuerdo además, no es que me acuerde, después me lo hicieron acordar y después vi fotos que entre tantos que vinieron a casa ese día a solidarizarse con mi familia y por supuesto con mi padre, porque era una bomba contra él, había venido Jaime Pérez y Dari Mendiondo en representación del Partido Comunista, y la vida después me reencontró con Dari Mendiondo, que estuvo muchos años preso y que Gavazo realmente lo torturó mucho, fue muy, muy, muy duro con él, quizás por ser un hombre no grande, se abusó, fue muy duro en la tortura. Y a la salida, como Dari Mendiondo había sido edil y yo en ese momento estaba siendo edil, ahí nos empezamos a reencontrar, nos empezamos a conocer, bueno, y él terminó trabajando despacho de por medio conmigo. Cuando se murió, realmente para mí fue ese mes de abril del 2020, plena pandemia, el 7 de abril me anuncian, mi hermano Felipe me anuncia que murió Dari Mendiondo, y media hora después me avisan que una ambulancia fue a la casa de él, que había tenido un accidente doméstico, ya no lo vi más, y el 19 de abril falleció. Ese mes de abril del 2020 fue terrible, terrible para mí. Por supuesto, nada comparado con lo que fue el 76, ¿no? El asesinato de mi padre, la desaparición de Margarita y su esposo, la desaparición de mi sobrino, mis hermanos que se exiliaron en Suecia y en Francia. Bueno, todo eso, lo que tuvo que soportar mi madre y cómo mi madre nos crió con alegría, una mujer alegre, una mujer siempre por los caminos de la paz, fue inmensa. Tengo una anécdota chiquitita, pero para mí es preciosa. El día que convocamos a la marcha de silencio, la primera, la del año 96, nosotros llegamos con mi madre muy temprano a la marcha. La marcha iba a salir a las 19 horas, nosotros estábamos creo que 19 horas, 18:20 ya estábamos ahí. Y éramos muy poquitos, recién se estaba desplegando lo que era el cartel. Yo estaba muy nervioso, y entonces le pregunté a ella, ¿y vendrá alguien? Y ella me acarició así, bien de madre con hijo, me dijo, no te preocupes, vamos a estar todos. Y nunca le pregunté, más todo esto me vino después que ya murió, si cuando íbamos a estar todos, iba a ser Felipe, ella y yo, o 3 o 4 más, o los presos, o la familia de los desaparecidos, o íbamos a estar miles, como estuvimos miles esa primera marcha que fue fantástica, la emoción que me genera es increíble. Rafa, antes de ir a la pausa, antes de ingresar a tu primera novela, por esa puerta ingresa tu vieja. Bueno, ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Siempre queda algo pendiente en la vida. Porque sí, la vida, un por diálogo, supuesto. una palabra, un agradecimiento. ¿Qué le dirías a tu vieja? No te olvides que yo tengo un Edipo muy, muy, muy formado. Lo primero que le diría es, sigo luchando, he hecho todo lo posible, porque el compromiso de ella era muy fuerte también. La segunda cosa le diría, las luces no me marearon, porque las luces te pueden marear.
y a lo largo de mi vida, no, lo voy a decir al pasar, no voy a ahondar en esto, ni me pregunte, a lo largo de mi vida tuve muchos ofrecimientos que me hubieran apartado de la lucha. Y le diría, las luces no me marearon, que para mí es algo muy importante. Y la tercera, le diría, la novela te va a gustar. La novela te va a gustar porque yo, siendo muy chico, ese niño que tú hoy hablaste, de 6, no de 5, pero de 6, 7 años, le contaba a Felipe y a Graciela, mis dos hermanos menores seguidos, cuentos de chicos, donde yo lloraba y contaba, ellos se dormían y yo seguía contando cuentos imaginarios, algunos serían buenos, otros no tanto, pero con un nivel de fantasía muy grande. Y la novela tiene una cosa importante porque tiene mucho de política, es la rebeldía de un judío contra la reina católica, pero también tiene todo mucho humor, tiene erotismo, tiene mucha cosa que hace a la fantasía y que la hace muy, muy, muy leíble. Hay gente de muy buena pluma, exigente, que me dijo, no pude parar de leerla. No pude Ya vamos parar a de leerla. hablar, ya vamos a Bueno, hablar de eso en el segundo bloque. Rafa, perfecto. antes de ir a la pausa, la vida te coloca en este lugar. La vida te castiga y sos Daniel Alejandro, pero con el conocimiento sobre el personaje que tenés vos. Sos el presentador de este programa y ahora aquí está Selmar. No tu viejo, Selmar, el político. ¿Qué le preguntarías? Eh, yo- no sé si le preguntaría, pero yo lo escucharía. Mi viejo era increíble, entonces lo escucharía o le preguntaría, ¿por dónde seguimos? ¿Cuáles son los caminos de paz y de lucha al mismo tiempo, de movilización, para aguantar estos 2 años, ¿no? A ese político que estaría en sus venas metida la política, que la última vez que lo escuché allá en la caja de jubilaciones, en el año 73, que repitió seguramente más de 20 veces la palabra permanecer, que el pueblo uruguayo tenía que tener como objetivo permanecer. Después vino el golpe de Estado y vino todo lo que demás, porque solo permaneciendo se iba a lograr la victoria. Ese discurso, que no sé si anda por ahí, si alguien lo tiene, yo nunca lo conseguí, a mí me quedó grabado cómo insistía una y otra vez con el tema de permanecer. Incluso hizo una referencia a esa voluntad, esa tenacidad de permanecer como pueblo, como nación, como propósito a los vietnamitas, que en ese momento estaban luchando contra la mayor potencia del mundo y que en el año, estamos hablando que eso fue en el 73, en el año 75, Fines de abril. terminan derrotando a Estados Unidos. 30 Se de me abril del dirá, 75. bueno, que la opinión pública norteamericana estaba cansada, que eran miles de muertos de jóvenes norteamericanos que no tenían ni idea a qué iban a luchar, todo lo que se quiera. Ahora, ¿quién le quita el mérito que una nación tan pobre, tan sufrida, tan humilde como la vietnamita terminará echando al ejército invasor, que era lo que era Estados Unidos? Bueno, él lo nombra en ese discurso. Entonces, si mi padre estuviera acá, pero no como mi padre, como político, y yo fuera Daniel Alejandro, le diría, Michelini, estos 2 años, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, avanzaríamos, yo creo, en la lucha permaneciendo en forma pacífica y movilizando.
él hubiera juntado firmas por el referéndum. Hacemos la primera pausa. Estamos con Perfecto. Rafael Michelini en vivo para Caras y Caretas y CX22 Radio Universal con más de 80 canales por la cadena. Ya volvemos. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... Continuamos con Rafael Michelini y gracias a todas las uruguayas y uruguayos que nos siguen a través de todo el mundo. Rafael, la pluma fue como en algún momento de tu vida ahora como un salvavidas. Estás en el medio del océano, la vida te ha golpeado muy fuerte, ya vamos a hablar de eso en el último bloque. ¿Fue como un salvavidas escribir esa novela? Siempre he escrito. Y tengo más de una novela terminada escrita, que no he publicado. Y capaz que ahora empiezan a publicarse. Además ya tengo la tercera parte del segundo volumen de esta novela. Ya no es la expulsión de los judíos por la reina Isabel, sino la represión a los gitanos. Pero independiente de eso, yo tengo que reconocer que la pandemia, que como a todo el mundo, nos enclaustró en nuestras casas, con el dolor de mi hermano fallecido, que ni siquiera pudimos enterrar todos juntos. Todos los hermanos no nos pudiéramos juntar. Era mi hermano Marcos, yo, la viuda Matilde Di Lorenzo y Ignacio, el Nacho, el hijo de él, los que estábamos ahí. Entonces, en ese dolor, en ese desgarro, me puse en la computadora y me dejé llevar. Yo había estado un año atrás en Burgos. Había recorrido... Hermoso. Sí, 48 horas nada más. Había recorrido la basílica, había recorrido sus callejuelas, había recorrido el castillo del cerro. Quedé muy impresionado, pero después vino la campaña, después perdimos el gobierno. Bueno. Vino la pandemia, vino la muerte del Dari I, Dari Mendiondo, después vino la muerte de Felipe, enclaustrado, sin poder abrazarnos, sin que nadie te contenga, y me puse una vez en la máquina y dije, ¿cómo hubiera sido un viaje 500 años atrás, o 600, en carretas subiendo al Castillo del Cerro? Hubiera sido muy lento, dije yo. Y en la noche, si además llovía, todavía más lento. Dije, ¿y quién iría? Iría un médico a atender a los pacientes del señor, del comendador. Y si ese médico fuera judío, y ahí empecé a escribir,
y no paraba, no paraba, no paraba, y cómo se arma una red, la conspiración más grande de Castilla y Aragón, que por supuesto es un invento en mi cabeza, que no quiere decir que no hayan luchado los judíos en su momento, y ahí se armó la red, empezaron los personajes a salir uno tras otro, empezaron a generarse cosas increíbles, y después hay un pasaje que para mí es mágico, maravilloso, cuando el principal personaje, Noah, se encuentra con un guerrero, no voy a decir más porque si no estoy liquidando la expectativa de la novela, se encuentra con un guerrero. Yo esa parte la escribí llorando, sin saber lo que escribía. Cuando terminé de escribir, me limpié las lágrimas, y lo que puse ahí era una genialidad. Por supuesto que hubo que corregirla y afinarla, desde ya faltas, puntuaciones y demás. Pero lo que hay ahí, para mí no es mío. No soy místico, soy una persona que creo que los que estamos acá. Envidio a los que creen en Dios y tienen fe porque tienen otro resguardo y otra contención. Yo soy muy ateo. Pero lo que yo escribí, pero miré alrededor y me doy cuenta que lo escribí yo porque no había nadie, yo pienso que yo no lo escribí. Y eso es una genialidad del libro, en el medio de la basílica, ese diálogo, en el medio de la basílica ya al final del libro, en medio de la basílica de Burgos, el personaje con un guerrero portugués, y ese diálogo que se da, para mí es una cosa maravillosa. El libro, algo mágico, que no algo se mágico, puede entender. Algo mágico. El libro fue escrito en mes y medio. Después llevó un año el pulido. En ese año se agregó otro personaje que es un gitano, y yo le tengo mucha simpatía. Y después, a finales del 2021 y en enero del 2022, ya con el libro pronto, le agregué un personaje que es una concertista, una mujer, porque yo dije, en mi sueño, porque seguramente eso no se va a dar, si esto alguien lo llevara a la pantalla, ese capítulo final tendría que tener una música fuerte, como si fuera de bajo fondo, llamémosle así. Y para que eso ocurra, yo tengo que incluir un personaje, un concertista, alguien que tocara, en este caso los instrumentos, era la viola de gamba, o el clavicordio, podía ser también. Y empecé a escribir sobre ese personaje, y otra vez ese personaje, que no estaba en la novela, ya con la novela corregida, que es una muchacha concertista, se terminó siendo un capítulo excepcional ese capítulo quinto, que a mí me encanta, ese personaje que entró después, entró de colado, cuando ya las entradas de la platea estaban agotadas, y se convirtió en un personaje excepcional, porque además es una mujer la concertista con mucha fuerza, Rafael, hablemos de escritores. 3 escritores que te han marcado en tu vida, que te gustaría ahora ahí tomar un café con ellos. 3. Por la escritura, no por su postura. Escritura. Por la escritura, sin duda, Vargas Llosa. Una mente brillante. Sí, una mente brillante. Escritura, García Márquez, que me parece una genialidad. Y ahora hay un norteamericano que no me estoy acordando el nombre. ¿Paul Auster? No, es un norteamericano que hace casi libros periodísticos, pero donde él pone todas las fuentes. Y escribe y un libro que a mí me apasionó, que es sobre el último mafioso, digamos, italiano, en Nueva York, creo que se llama Con Honor,
o Moriré Sí, con honor. sí. Habla de Bonanno, el famoso. Exacto. Y ese me parece, pero además tiene la particularidad de, por supuesto, tiene de novela, porque si sube por una puerta o sube por la otra al auto, bueno, si disparó más tiros, menos tiros, tiene novela, pero él cita la fuente de la persona que le dijo eso. O sea, él no es fuentes anónimas. Él va relatando las cosas y después dice, según la versión de tal, las cosas fueron de esta manera, aunque a él por otros testimonios no le cerraba de esa manera, pero pone todas las... Y después leí un libro hace poco, que no sé si lo tengo acá, que me maravilló, que es Education, educación, de una mormona, hija de un mormón, que termina en Cambridge, de todo lo que le pasa a ella, que es un libro increíble, ¿no? Que empieza a contar su vida familiar y termina ella en Cambridge, y un día despierta y se da cuenta la locura que eran todos los mormones, ¿no? De una parte de Estados Unidos muy, muy particular. Rafael, hablas y como digo yo, ¿no? Son pocos, son los elegidos de la vida, ¿no? Tu viejo fue uno sin duda, ¿no? Y vos también. Vos no hablas con la boca, hablas con los ojos. Y eso, claro, pero eso es un don que la vida te da. Llamale Dios, llamale lo que quieras. Y siento, tengo la sensación que llegaste ahora al camino de la escritura para quedarte. Es la sensación que tengo. Bueno, estoy con mucho entusiasmo y vuelco ahí. Vamos a ser sinceros, el 90% de mi vida, salvo los momentos que duermo, y vaya a saber si en los momentos que duermo también, es la política. Hablo con uno, hablo con otro, converso con uno. Bueno, en el referéndum estaba metido hasta acá. O sea, el referéndum, la gente cree que el referéndum fue el referéndum. El referéndum, antes ni siquiera de convocarlo y que la ley de urgente consideración se votara, habíamos transmitido, en ese momento yo era secretario político, que los desafíos que nosotros teníamos en aquel 2020 era, primero, poner a la gente de pie. Me acuerdo cuando hablé en la mesa política, primero lo que tenemos que hacer es poner a la gente de pie. Que la gente de izquierda vuelva a creer en sí misma. Y eso lo tenemos que transmitir los dirigentes. Pues nosotros tenemos que restablecer una relación con el PCNT, principalmente, y con las organizaciones sociales, que estaba diluida y rota, y con la pandemia todavía un adicional de no comunicación. A esto había que agregar que nosotros teníamos que ser claramente opositores. No podía haber duda de que el Frente Amplio, que es el Partido de la Igualdad, estaba contra el Partido del Mercado. Yo no estoy haciendo juicios de valor, si unos son más buenos o menos buenos. Yo me considero integrante del Partido de la Igualdad, y ellos son el Partido del Mercado. Y después, que nosotros teníamos que encabezar la protesta. Lo dije una y otra vez. Nosotros tenemos que ser diferentes a Chile. Chile se armó la protesta en forma anárquica y ocurrió lo que ocurrió. Y yo dije, los dirigentes tenemos que estar al frente de la protesta. Nosotros tenemos que, no podemos dejar que nuestros jóvenes sean los que enfrenten lo que nosotros no nos estamos animando a enfrentar, por el golpazo que fue la derrota. Y cuando sale el referéndum, yo dije, bueno, acá está, porque es la lucha en forma pacífica, que eso mi padre marcaba los caminos de la paz. La lucha en forma pacífica, que fue la creación del Frente Amplio. El Frente Amplio se creó como una opción pacífica para los cambios, frente a otras que podía haber de otra manera. Era la lucha en forma pacífica, la lucha dentro de la Constitución y la ley, la lucha que nos permitía ir casa por casa a juntar la firma. Pero la lucha también era rebeldía contra
lo que se nos imponía, rebeldía contra este gobierno, digo, que quiere solo al mercado. Entonces, bueno, entonces yo soy 90% hablo de política. El otro 10 comparto 2 terapias y le dedico tiempo. Una es la escritura. Tengo esta novela que ahora saqué, que estoy muy contento por la realización misma. Tengo un tercio de la otra. Empecé a escribir, eso ya no es una novela, pero empecé a escribir los hechos políticos de mi vida, que creo que tienen que estar en papel, porque después la gente le pasan cosas y ya no quedan registros. Tengo otra novela terminada, pero no es para atrás, sino para 100 años para adelante. Es preciosa, es una novela hermosa, se iba a editar en Buenos Aires, vino la pandemia, que se trata de encuentran otro mundo gobernado por mujeres. Y el impacto que tiene ese mundo de humanos gobernado por mujeres a este mundo gobernado por hombres, es un mundo más primitivo, con menos gente, y ese diálogo, cuando empiezan a interrelacionarse esos dos mundos, y alguien de este mundo le dice, bueno, pero los hombres allá tendrían que votar. ¿Para qué van a votar? Dice, si no sirven para nada. Le contestan de allá en su cuestión matriarcal, digamos. Y después me gustaría, yo tengo 8 o 9 cuentos cortos. Te diría que es mi beta más grande, los cuentos cortos. Los cuentos cortos, el otro día fui a ver una persona que estaba en un hospital y hubo que ir por un corredor y después subir a otro, ¿viste? Los hospitales que se van haciendo de a pedazos, y ahí ya me disparó. 200 años atrás era una policlínica, le fueron agregando esto, le fueron agregando lo otro, y entonces ya imaginé la junta directiva de esa mutualista, que su preocupación no era la salud, sino peleaban por el territorio y por las salas de emergencia y por los bloques quirúrgicos. ¿Ya? Bueno, en un instante. Entonces hay 8 o 9 cuentos cortos que tengo que en algún momento los tengo que plasmar, porque no son cuentos, no son cuentos largos, son cuentos cortos. Y ese también lo tendré que plasmar en algún momento. Esa es una de mis terapias. La otra terapia es la energía, no sé por qué me obsesiona, hoy más que nunca, porque el dióxido de carbono está calentando al mundo en forma acelerada. Hay un auto cada 5 personas, se construyen 80 millones de autos por año. 30 son para sustituir los viejos, 50 son para agregarlos. Estamos hablando de que vamos a tener 2.000 millones de autos en el 2030, 2031, 2032. El tema eléctrico tiene problemas porque no alcanza el litio. Y el mundo está a una velocidad y estamos viendo que está el abismo y nadie mete el freno. Por supuesto, yo no puedo hacer nada, pero en el 2001, mirá, ya lleva más de 20 años, tuve la oportunidad de ir a Japón y pedir ir a ver la Toyota y pedir ir a ver el auto a hidrógeno, y existe, pero claro, el auto a hidrógeno con motor de combustión interna es muy peligroso, muy peligroso. Ahora se están tratando otros tipos de autos a hidrógeno que lo que hacen es generar electricidad, y el auto marcha por electricidad, no por hidrógeno, aunque el hidrógeno es el que genera la electricidad. Y eso también me apasiona. Me apasiona porque es como si fuera un rompecabezas, no un rompecabezas, un cruzapalabras, un crucigrama inmenso. Y todos los días trato de descifrar alguna palabra. Por supuesto, repito, es una de mis terapias, serán 2 veces por semana, 3 veces por semana, pero, no sé, el tiempo que le dediqué al flúor y después me di cuenta que no llegábamos a nada. Ahora estoy con el nitrógeno, en la tabla
de los elementos que en su oportunidad estudiamos. Bueno, son cosas que te apasionan y te apasionan cómo el conocimiento humano ha ido avanzando e igual, por un lado, no podemos resolver las cosas más grandes como el tema del medio ambiente, ahí le doy la razón a Gorbachov. La Tierra es una nave donde estamos todos, es una nave inmensa, pero vamos al despeñadero. Y la segunda, no hemos logrado que la gente coma. Una cosa tan simple como eso. Ya ni siquiera estoy criticando al gobierno y este problema de las ollas populares. Hay lugares de África que se mueren de hambre. Mientras hay multimillonarios que hacen así y te compran un barco, te compran un edificio, te compran una isla. Como aquel, yo no sé si te acordás tú, Daniel, aquella polémica que hubo con Sarkozy. Sí, claro. En el cual la dueña de L'Oréal, Bentancur, le grabaron y una conversación y entonces le dicen que hay un fotógrafo que ella le había regalado una isla. A un fotógrafo le regaló una isla. Y como el fotógrafo no la podía, un fotógrafo que era muy amigote de ella, no pudo bancar la isla, entonces se la quería vender de nuevo a ella, y ella le dijo, no, yo te lo regalé, me lo querés devolver, perfecto. Y que hablan de que la diferencia en impuestos que tenía L'Oréal con el gobierno francés eran de 293 millones de euros. Y que el contador le avisaba a Bentancur, a la mujer, a la dueña de L'Oréal, que no se preocupara porque Sarkozy le había dicho que en segunda instancia, en primera perdían, pero en segunda instancia ganaban. Francia, que se supone que el tema del derecho... Bueno. Ahora, esos 293 millones eran menos del 5% de todos los impuestos que tenía que pagar. Entonces, esa diferencia entre gente que no tiene para vivir, gente que es multimillonaria, por supuesto que yo abogo todos los días por los caminos de la paz, pero te da una indignación inmensa, inmensa. Rafa, tengo que ir a la última pausa. Sí. Yo me entusiasmo al hablar. Y ya regresamos para hablar un poquito más de la vida. Aquí estamos con Rafael Michelini para Uruguay y el mundo. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto... Rafael, antes de la entrevista, yo pensaba, ¿no? Michelini ha recibido muchos golpes en la vida. La vida ¿Recibido? No te escuché bien. Muchos golpes, duros. Piñas de Tyson, de Ali juntos. ¿Cómo
¿Cómo hiciste para aguantar? Para no... Seguramente caíste a la lona, pero te levantaste en el último Caí a la segundo lona cuando... varias veces. Sí, pero te levantaste en el último segundo. ¿Cómo Sí, pero hiciste, eso fue mi Rafa? madre, yo creo que fue mi madre. Mi madre nos enseñó, lo pongo en la dedicatoria, la novela, la dedicatoria a mi madre. Ella nos educó con amor, con alegría. Este, yo creo que si ninguno de mis hermanos, ni yo mismo, porque siempre está esa mentalidad machista o vengativa, de por qué te matan a tu padre y no haces nada. Bueno, mi madre nos formó en la lucha por todo, no para embarrar o enlodar el nombre de mi padre, sino para elevarlo. Y elevarlo implicaba seguir luchando en forma pacífica, con mucho amor, con mucho amor. Estoy diciendo una infidencia, seguramente mis hermanas me tirarán de las orejas, pero en mi casa, desde chico, con mis padres vivos, o después con mi padre ya asesinado, o hasta los últimos días de vida de mi madre, el porcentaje más importante de la conversación de mi madre con nosotros, sobre todo eran sus nietos. O sea, no por sus nietos, era por la vida. Primero por nosotros, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te perturba o qué alegría tuviste a cada uno de nosotros? Y después nació tal y ella te contaba de los sobrinos de uno, o sea, sus nietos, te contaba de tal o de cual. O sea, era una cosa muy vívida, muy agarrada a la vida. Bueno, ella tuvo 11 hijos, porque una niña, la que sería 10ª, María José, nació fallecida, o falleció al nacer. Es increíble, ¿no? 11 hijos, son 11 embarazos, a 9 meses por embarazo, son 99 meses embarazada, además de la cantidad de meses por el número. Es como una cosa loca, el 99 siempre nos está rondando en la vida. Pero caímos a la lona, nos levantamos, seguramente caeremos de nuevo, pero el amor que ella nos dio es inimaginable. La sabiduría que ella tenía. Ella cuando en Buenos Aires va a buscar a su nieto, a su primer nieto, que estaba desaparecido. Mi hermana lo había dejado con la portera, pero durante muchos días, semanas, no supimos de él. Al final, la portera le cuenta a un argentino que estaba el nieto de Michelini, que esta le cuenta a otro, que le cuenta a un uruguayo, salta el charco y al final llega a los Warch, que son primos nuestros, diciéndole, ya se sabe dónde está el Pedrito. Y fuimos remontando la cadena y nos dieron la dirección. Y entonces mi madre va de noche, un día de locos en Buenos Aires, estoy hablando de algún día de agosto, y llega a la casa de la portera y le dice, está mi nieto acá. La portera duda, le habrá visto cierto parecido con mi hermana, duda, la deja entrar, y mi madre no habla con Pedrito, que tenía 1 año y medio. Se tira al lado de la cama de Pedrito y le canta una canción de cuna, de la familia. Una canción de cuna, no la voy a cantar porque es pava, pero una canción de cuna de la familia. Y Pedrito se agarró y no lo soltó más. O sea, ella le transmitió, se comunicó con su nieto, no a través de las palabras, sino a través de la canción y a través del amor. Era increíble, mi madre era increíble. Y tuvo también caídas y
Cuando Gabazo lleva a mi cuñado y a Margarita en diciembre del 76 a casa, en el Falcón Blanco, a decirle a mi madre que ya no hiciera más denuncias porque su hija, que estaba desaparecida en Buenos Aires, ya había aparecido acá en el Uruguay, se la estaba mostrando. La entereza que tiene que tener mi madre para estar frente al asesino de su marido, de su amor, que la viene a chantajear, a decirle, bueno, mire, ahora está su hija, si usted quiere que su hija siga con vida, tiene que callarse. Entonces, yo, no hay ser que sufrió más que ella, y no hay ser más sabio que ella. Bueno, por algo deslumbró a mi padre también, que no era fácil, ¿no? Rafa, ahora estás cumpliendo, vas a cumplir 100 años. 100 años. Y se termina la vida. Y hablas con la vida misma. Para agradecerle y también para decirle, mirá, ¿por qué esto? ¿Qué le dirías a la vida misma? Estás cumpliendo 100 años y te vas. Por un lado la interrogaría si los problemas que todavía tenemos siguen existiendo, porque la estupidez humana existe, ¿no? Si la pobreza, si el hambre, si la guerra, nos estamos matando. Y por otro lado, le diría que bueno, que siento que tuve una vida plena, que la viví con pasión, y que, bueno, contribuí con mi grano de arroz a que la balanza esté más equilibrada. Últimas dos preguntas. Ahora tenés aquí, frente a frente, al presidente de la República, al actual. Papel de periodista. ¿Qué le preguntarías al doctor Lacalle? Una sola pregunta. Nadie le advirtió a quién tenía al lado. Nadie se lo advirtió. No puedo creerlo. Rafael, ¿cómo te gustaría verte de aquí a 10 años? Luchador. Como siempre he sido luchador. Pero tengo una sola nieta. Ella tuvo un problema de salud, tuvo un trasplante. La quisiera ver crecer a plenitud. Ahora está bárbara. A plenitud. Y bueno, con algunos más nietos también. Última pregunta. Ahora el papel de escritor. Tenés que titular este reportaje con un título para una novela. ¿Cuál sería ese título? Los títulos son complejos porque incluso fue difícil de sacar, pero yo pondría Daniel y Rafael en el living de tu casa. Muchas gracias por esta noche. Te mando un abrazo fuerte a la distancia y como siempre, como lo dije al principio, gracias por tanta lucha. Gracias a todos ustedes. Seguiremos. Siempre. Un abrazo enorme. Gracias, Rafael. Que pases muy bien. Chao. Abrazo.